Bienvenidos al programa del escritor Javier Correa, conocido como Prometeo en el Bajo Mundo. Habrá relatos fabulosos, realidades sensacionales, sucesos increíbles. Desde narraciones de fantasmas, de villanos, de libros, de magia, de arte, de literatura y la opinión del autor sobre varios temas. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy Javier Correa Robles, del Abarque Rico de Martínez de Velasco, para servirle a usted y a otros seres espíritus. No, es cierto, mi nombre es Javier Correa y hoy vengo a hablarles de los mitos. Los mitos son uno de mis temas favoritos y ahorita mismo les voy a explicar por qué, porque de ahí vienen todas nuestras creencias primarias, primigenias. Cuando estaba yo escribiendo mi primer libro, uno que va a aparecer ahorita, allá conmigo, empecé a leer acerca de la formación de las sociedades primitivas, de la formación del poder y no sé qué. Y en ese libro, en esa búsqueda, me topo con la referencia a un tal Campbell, que dice cómo nace el poder en las sociedades primitivas. Pero es así una cita de pasada. Parece que la leí en otro antropólogo que se llama Mauss, que se apellida Mauss. Total, no pude encontrar el libro. Les estoy hablando de hace más de 40 años. Y entonces, si el libro que buscabas no estaba en la librería, en las librerías de tu ciudad, estaba muy difícil encontrarlo. Y como no venía ningún dato acerca de la bibliografía, o sea, no venía la cita bibliográfica del libro, pues no tenía yo copia. Así que escribí a la editorial que había publicado el libro y le pedí una de dos, a ver si me podían conseguir el libro, o bien que me pusieran en contacto con este hombre Campbell para yo poder platicar un poquito con él y dice, pues pasaron los años, ni ellos, ni la editorial reviró, ni me habló Campbell nunca. Así es que, bueno, mi libro salió pues también hace 1000 años. Y se me quedó eso. Y hace unos 5 o 6 meses, buscando en YouTube, dije, pues voy a buscar a este pelado, ¿por qué no? Y busco Campbell, mitos. No, busco Campbell, la teoría del poder. Y me sale un antropólogo que se llama Campbell, que habla de los mitos. Y es un programa de 16 capítulos. Es una entrevista con un chavo que lo va entrevistando. Y son 16 capítulos. Dije, no, estaba yo eufórico. Dije, ya la hice con este chavo. Y ya, entonces me pongo a verla. Resulta que es un antropólogo americano. Aquí viene la parte simpática. Y toda su teoría es prácticamente metafísica. Sí, un antropólogo metafísico. ¿Cómo pasó esto? No lo sé. Y entonces habla un rollote de que la antropología sale de uno, de que uno está con el alma dividido. No, una perogrullada gigante. Pero bueno, finalmente el tipo fue un exitazo en Estados Unidos por lo mismo, ¿no? De que hablaba de que todo venía de adentro y ya saben este rollo de los antropólogos metafísicos. Pues total no lo encontré. Y ahí ya me puse más a investigar y mi Campbell, se llamaba Federico Campbell. Y no he dado con el libro. Pero bueno,
Y entonces, como este hombre tenía una serie de los mitos, dije, pues voy a hacer la mía. Y la mía era de los mitos. Y hoy voy a hacer un programa acerca de los mitos y los ritos en la sociedad, de por qué son tan importantes. Vamos a empezar como en la escuelita. Palabra mito viene del griego mitos, que quiere decir relato, cuento. Así es que los mitos son eso, son relatos, son cuentos. ¿Pero qué son los mitos? ¿Cómo nacen los mitos? Los mitos nacen para tratar de explicar al mundo, a la vida, para tratar de explicarlo a nosotros mismos. Los mitos, lógicamente, son estas ideas de cómo funciona la vida, el universo, nosotros. Son las ideas de un pueblo, de una sociedad. Y ahí mismo se reflejan ellos dentro de la historia que cuentan, dentro del mundo mitológico que inventan. Los mitos surgen así, como una necesidad de darle orden a la vida. Este orden que lo que trata de hacer es conjurar la ignorancia y presentarnos una vida coherente, una vida con sentido, una vida con orden. Así, a través de los relatos míticos, cada sociedad explica la vida, la naturaleza, los seres vivos, los objetos que la van rodeando, en fin, y hasta ellos mismos. Nosotros nos explicamos nuestros mitos. Y al explicar la existencia de una manera racional, se tiene la ventaja que se exorciza el desconcierto y se le da esta orden jerárquica a las cosas, a la vida. Imaginemos el mundo de los primitivos, de los primeros grupos, de la gente arcaica en la historia. Esta gente que no tiene bien a bien el saber de cómo funcionan las cosas, la naturaleza de ellos mismos. Y entonces lo que hacen es genuinamente tratan de descifrar al mundo, de darle sentido, orientación, de darle forma, de entender. Finalmente, la mitología es un ensayo precientífico o científico de cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida. Es el intento genuino de explicar la vida. Y uno diría, bueno, pues ¿cómo la van a explicar así con esos mitos que sacaron? Que si miles de dioses que creaban todo y que tal y tal. Y es que es más fácil para toda mente creer, por ejemplo, el relámpago, el trueno que lo acompaña, cae por una razón. Porque imagínense nada más, si ahorita nos da miedo, el terror de ver de repente un relámpago, que esté lloviendo y ¡pum!
un relámpago y ver que se prende un árbol o que explota o cosas como esas. Y cómo a partir de eso discernir que es una descarga eléctrica de las nubes y del suelo, no hay manera. Y entonces la manera más fácil era o fue entender eso como el acto de alguna voluntad que estaba molesta. ¿Y con quién? Pues si los rayos venían del cielo para nosotros, pues estaba molesta con nosotros. Entonces, se le confiere al rayo la calidad de ser la representación de alguna voluntad, de alguna existencia, de algún ser vivo que no alcanzamos a ver, lógicamente, que es mucho más poderoso que nosotros, porque nosotros no podemos hacer que caigan rayos, todo animal que vuele. Y entonces, la manera más fácil de entender esto, cualquier fenómeno que se aleja de nuestro entendimiento, es dándole vida como la nuestra, y dándole una voluntad caprichosa. Y así se explica uno que a veces caigan que caigan rayos, truenos, y que haya este tipo de manifestaciones que a veces sí hay y a veces no, que no en todas las tormentas hay truenos, rayos, relámpagos. ¿Sí? Al entenderlo como si fuera parte del acto de una voluntad de un ser voluntarioso, queda explicado el fenómeno y esto nos trae a nosotros paz, certidumbre, orden. Ese amenazante relámpago que cae, estruja y destruye, tiene ahora una razón ante nuestra mente. Y así la mitología fue tratando, o lo que ahora conocemos como la mitología, fue tratando de descubrir el universo, las razones, los porqués. De ahí nacieron los dioses, los espíritus. Y cuando hemos creado estas voluntades, aparentemente son superiores e invisibles, lo siguiente que hizo la mitología fue acomodarnos dentro de ese gran invento, de ese gran discernimiento de lo que era la vida. Al mismo tiempo de que va explicando la mitología, nos va dando pertenencia, nos inserta en la imagen de lo mismo que hemos creado y tenemos una salida racional y ordenada para aquellas cosas que no entendíamos. Esto realmente es fabuloso. Pero el mito no es una cosa, no es un paquete. La mitología de pueblos, de diferentes cosas, no se creó de golpe, sino que alguien dijo, bueno, yo digo que el relámpago es Thor y por eso lo avienta cuando esté enojado y hay que cumplir con él para que no caigan más relámpagos, rayos, truenos aquí para nosotros. Okay. Y otro dijo, no, bueno, pues si ese es un ser, a lo mejor hay otro ser más grandote, más poderoso, que creó el universo y que creó el mundo donde vivimos y la naturaleza
y a los animales, y a las plantas, y a nosotros. ¿Cómo explicar la creación de un universo? Si nosotros mismos aún no tenemos la resolución de cómo empezó el universo, pues ellos menos. Eso que están leyendo es que estoy en una selva medio tropical. Aquí les dicen chachalacas. Estos pájaros son terriblemente escandalosos. Y basta que uno empiece a... No sé cuál es el ruido de las chachalacas, el que acaban de oír, pero basta que una de ellas, uno o una, empiecen para que las demás contesten y contesten y contesten y contesten. Una vez que se han callado un poquito las chachalacas y otros pájaros y cosas que pasan lista ahorita en la mañana, continuamos. Y entonces, como les explicaba, las personas en todo alrededor del mundo empezaron a explicar los fenómenos como parte de la voluntad de unos seres superiores y regentes, y así empezaron a explicar el planeta, los animales, a nosotros. Pronto, los mitos se van retroalimentando unos a otros y van formando una cierta idea que si alguna deidad creó el mundo a partir del sol y del mar y del cielo, y así nació la tierra, o que si fue una guerra con una mujer y un hombre, o si fue Ometeotl, que es a la vez hombre y mujer, y él dijo se hace, cosas como esas. Todas las culturas comienzan a explicar la existencia como el acto de alguna voluntad. Y esa voluntad que crea es un Dios. Y a partir de ese Dios y de esa creencia, empieza la manera de identificar todo como en una jerarquía, y entonces el sol puede ser otro dios, la luna puede ser otro dios, el trueno puede ser otro dios, la lluvia, se va haciendo una jerarquía, vamos descubriendo al mundo y lo vamos entendiendo de más a menos, como si fuera un mandamás, y luego dioses pequeños o espíritus, y así creamos una ordenación del mundo. Y en esta ordenación del mundo evitamos el caos. Ya tenemos una concepción. Cada pueblo, cada grupo hace su propia concepción y su propia mitología. La mitología, al fin de la cuenta, va formando a los nuevos integrantes de cada sociedad. Y entonces se va formando la cultura de cada sociedad, se va formando el ethos, la manera de ser. Todo esto a través de los mitos que encarnan la supuesta voluntad y voz de los creadores del mundo, o de los regentes espirituales, o de los dioses. Pero no solo eso. La mitología contiene también pautas de conducta, guías morales. ¿Cómo se debe de comportar el individuo social, mujer o hombre, dentro de la sociedad? Y así, el bien común, la premisa de que el grupo social es más importante que el individuo, permea en la mitología
y la mitología se vuelve la voz de la comunidad. Sin saberlo, la comunidad se expresa, se refleja en su creación y entonces crea un molde de cómo deben de ser y cómo se deben de comportar todos los individuos. Y estas cosas, estos preceptos, se meten en la mitología, se insertan en la mitología. Entonces, la mitología tiene la función primaria de ver por qué son las cosas, cómo funcionan, pero también después es la mitología la que contiene como los mandamientos sociales. Y a través de esos mitos se va creando la cultura que va educando a los integrantes de cada grupo y cada sociedad. Pero aquí pasó algo pues no malo, algo un poquito dañino. Como cada grupo inventa su propio origen, su propio Dios, cómo fueron las cosas, a la hora que interactúan con otro grupo, el otro grupo tiene otras ideas, el otro grupo tiene otro Dios creador, el otro grupo tiene otro Dios de los bosques, otro Dios que silba en las noches a través de los árboles. Y entonces se van haciendo diferentes pensamientos, ¿no? Yo no desciendo del mismo Dios que tú, yo desciendo de otro. Y eso crea una sociedad que es diferente a las otras. Y esa simiente de que porque tenemos diferentes dioses somos distintos, acaba convirtiéndose en una suerte de discriminación. Y al final de cuentas es el mismo proceso, lógicamente, de cada nación, de cada cultura. ¿Y por qué hay esa discriminación? ¿Por qué no puede aceptar uno los mitos de una sociedad o de otro, o las creencias de una religión sobre las otras o de los otros? Porque entonces aceptar que la idea del otro grupo o de los otros creyentes está bien es conceder que nuestra idea, nuestra concepción del mundo está mal y que todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos vivido y la forma en cómo vivimos no tiene validez. Y entonces, ¿qué pasa? Que no aceptamos a los demás, no aceptamos a las otras formas. Los grupos tienen que reafirmarse y al reafirmarse dicen lo nuestro es lo correcto y los otros están equivocados. Y entonces nos volvemos nosotros y ellos, los otros, los que no somos nosotros. Y se va creando esta discriminación, esta diferenciación entre los demás humanos y nuestro grupo social y nuestro grupo cultural. Desde entonces viene
esta discriminación por tus creencias. ¿Por qué? Porque si son correctas, entonces las mías están equivocadas. La mitología encarna la cultura de cada grupo y la mitología refleja cómo vive cada, cada sociedad, cada grupo, cada cultura. A través de sus mitos, ellos se dan las directrices, se dan las instrucciones de cómo debe de ser el individuo dentro de la sociedad. ¿Cómo? A través de los mitos, a través de los relatos míticos, que por lo general son prodigiosos, intervienen dioses, pero también hay un ordenamiento moral, un ordenamiento de jerarquía y cómo te debes de comportar. Generalmente, todos los mitos, todos, vienen, vienen hechos, lógicamente, por como, como, como actos fabulosos, extraordinarios, ya sea que sean los dioses, los semidioses o los hombres, que en el caso de los hombres son los héroes, los que cooperan para hacer cosas. La explicación prodigiosa y asombrosa de un mito brinda una pauta de cómo esperamos que te comportes y de nuestras propias creencias. Gracias a los mitos y a la creación imaginaria de estos seres que gobiernan al mundo, nos vamos metiendo y vamos tomando pertenencia. Las narraciones míticas que van pasando de boca en boca y que se van aumentando y que van aumentando aquella y esta, se van conformando en la cultura, esa cultura que nos enseña, y en esa cultura en que nacemos, cada generación encuentra una manera particular de ser según estas creencias de cómo funciona el mundo. Se vuelve los mitos se vuelven pautas. Decía este antropólogo muy famoso que se llama Claude Lévi-Strauss, que, bueno, puede estar o no de acuerdo con su visión estructuralista del mundo, pero dice que los mitos tienen tres características fundamentales. Uno, tratan sobre cosas que son trascendentales para los humanos. La creación de la tierra, la muerte, el nacimiento. Y generalmente lo que hacen los mitos hacen una suerte de confrontación, por ejemplo, entre la vida y la muerte, los dioses y los hombres, el bien y el mal. Es como una dialéctica de las cosas. Y al final, todo mito que propone, esto está bien, esto está mal, esto, bla, bla, bla,
porque los mitos ya incluyen valores, los buenos, los malos, lo que hay que hacer. Al final el mito da una solución, reconcilia, reconcilia y da. Pero hay una parte importantísima en los mitos, ya no solo la que describe cómo es el universo, sino donde nos metemos los humanos a esa mitología, a esa idea que hemos hecho del mundo. Y entonces el mito heroico corresponde a esta inserción de los humanos en el gran todo. Por el mito heroico nos volvemos prácticamente hijos de los dioses, merecedores. Hay gestas que proponen las mitologías, en casi todas las mitologías, hay gestas que solo los humanos podemos hacer, ni siquiera los dioses. Y así encontramos, por ejemplo, viajes de hombres y mujeres, de Ishtar, quién sabe quién, que, por ejemplo, para explicar los ciclos de la naturaleza, las estaciones de la naturaleza, primavera, verano, otoño, invierno, para explicar eso, se supone que en el invierno los héroes bajan al mundo, bajan al centro de la Tierra, al inframundo, y después de un gran viaje lleno de vicisitudes y de actos heroicos, consiguen que alguna deidad quite el frío terrible y entonces se restaura la primavera y todo vuelve a florecer y todo vuelve a ser frondoso y todo vuelve a ser abundancia. Pero son mitos donde los hombres nos convertimos en protagonistas del universo. Nos hacemos, los hombres y las mujeres, nos inventamos que somos parte esencial del engranaje para que las cosas sigan fluyendo, para que la vida continúe. Nos insertamos por la fuerza en nuestra propia creencia. Y esto es fabuloso, fabuloso, porque de ahí tomamos pertenencia, tomamos hasta alcurnia, porque ahora, muchas de las veces, como los dioses necesitan también de nosotros para que esto surja, quiere decir que están en deuda con nosotros. Cuando no somos sus hijos, sus criaturas, es que ellos están en deuda con los humanos, con nosotros. Los mitos abarcan todo aspecto que es importante en la vida. Por ejemplo, los mitos religiosos, los nacimientos de los dioses, los nacimientos nuestros, los políticos. Hay mitos políticos, como por ejemplo la fundación de Roma es un mito político, ¿no? Como Rémulo y Remo fundan Roma siendo amamantados por una loba y cosas como eso. Y en fin, y hay otros mitos que van explicando otras partes de las sociedades. Por ejemplo, en México hay mitos de cómo el maíz se volvió, hay mitos del maíz. ¿Por qué? Porque el maíz es el principal alimento. Y entonces eso es algo que la mitología debe de contener, y la contiene para nosotros los mexicanos. Los franceses no tienen mitos del maíz, porque para ellos el maíz es alimento de cerdos. Cada mitología resalta y contiene lo que es importante para cada grupo, para cada sociedad. Y se ahuyentó el caos. Sustituimos la ignorancia por una resolución mediática. Y a medida que hemos avanzado en conocimientos y en esto, pues ya muchos
mitos ya se nos hacen simpáticos, como que bailaran para que yo viera y cosas como esas. Pero hay otros mitos, como quién creó el universo, que aún existen, que aún creemos en dioses, que fueron los creadores de la vida, del universo, de nosotros, dioses regentes, dioses que nos juzgan, dioses que nos quieren o nos maldicen. Y esto es en todas las culturas, y esto es de un lado a otro del planeta. ¿Por qué? Porque nuestra forma de pensar es igual en Asia que en América. Y así inventamos mitos cosmogónicos de cómo se crea todo, de cómo se crea la Tierra y tan, y después ya que a alguien se le ocurrió algo más, cómo se creó el universo, y luego vienen los mitos de cómo se crean los dioses, y luego cómo se crean los hombres, y luego los mitos morales que te dicen cómo te debes de comportar, y luego también, que también es importantísimo esto, y aquí alguien le dio al clavo o desató la caja de Pandora. Tienen los mitos del fin del mundo, de la existencia, los mitos del terror, que anuncian el fin de los tiempos, el fin de la humanidad, el fin de las cosas, el apocalipsis, ¿ya? Bertrand Russell, uno de los, a mi gusto, de los más grandes y brillantes escritores que ha habido y pensadores, dice que este mito, esta creencia en los mitos apocalípticos que terminan con la humanidad, es una casi necesidad de la mente humana. El haber calculado que nosotros los humanos morimos y todo, también dio cabida a este pensamiento cíclico y estas cuestiones de apocalípticas, que hay finales que acaban con la humanidad y al principio, es parte del pensamiento cíclico que tenemos. Los mitos terminan siendo una proyección de nosotros, de cómo vemos la vida, de cómo la entendemos, pero es una proyección humana. Y al final del día, toda la mitología de cualquier cultura acaba convirtiéndose en la instrucción de los dioses hacia los hombres. Se dice que el mito es el canal de comunicación de los dioses con los hombres. En los mitos se dice cómo te debes de comportar, qué debes de hacer y tal. Pero también hay un canal o un supuesto canal donde los hombres nos comunicamos con los dioses. Y eso se llama rito. Las cosas que hacemos los hombres, la humanidad, las mujeres, para tratar de comunicarnos con nuestros dioses. Rezar es un rito. Ir a la iglesia es un rito. Persignarse en la mañana es un rito. Salir de tu casa y tocar la mezuzá, o entrar a tu casa y tocar la mezuzá, es un rito. Los ritos
son la manera de cómo los humanos tratamos de comunicarnos con nuestras creencias, con nuestros dioses, con nuestros espíritus. Y la función del rito es que mantiene viva la creencia, te mantiene siempre en contacto. Por ejemplo, en la religión católica, hablo mucho de los católicos porque vivo en México. Y entonces, por ejemplo, en la religión católica, cuando haces el bautismo o el bautizo, y después que la confirmación, y después que tu primera comunión, y después de tu primera comunión que te casas, y después que te casas que te mueres, y después que te mueres que te entierran. En todos interviene la iglesia. En todos estos ritos interviene la iglesia, y es una manera de que la creencia esté siempre viva, siempre presente en los creyentes. Además, el rezo de los sacrificios, porque el sacrificio también es un rito, también es una manera de comunicarte con tu Dios o con tu creencia en un ser supremo. El sacrificarte, el flagelarte, el dejar de comer algo para lograr, el prometer ser bueno, el darle 13 pesos a cada mendigo que encuentres, prometiéndole a San Antonio para que te encuentre una cosa, ojalá te encontrara casa, yo hubiera dado ese dinero para todos lados. Estos ritos, estas cosas que buscan ganarse o allanar el camino, comunicarse con dioses, es una manera también de mantener vivas las creencias que uno tiene, de mantenerse en contacto con esa fe. Por eso, para los creyentes es importante la ida a las iglesias o a los templos, los domingos en misa. ¿Por qué? Porque te encuentras con gente que cree lo mismo que tú, y entonces hay una confirmación de que lo que tú crees lo cree el otro, y el otro, y el otro, y todos los que están ahí congregados. Es como confirmar que estás correcto. Y lo mismo pasa en una sinagoga. Claro, se juntan ahí y el resultado es que, bueno, pues también nosotros, todos los que están ahí, creemos o creen que están en lo correcto, que su creencia es la buena, que su Dios sí existe, en fin. Esos ritos dan pertenencia, identificación, pero también dan certificación, confirmación de que a lo mejor uno no está loco, de que va por el buen camino, pero igual pasa en la mezquita. Cada grupo va y dice, sí, esto es lo nuestro, está bien. Es la labor del rito, mantenerte en contacto con tu creencia, con tus cosas, con tus seguridades. Aunque los ritos no tienen que ser necesariamente religiosos. También están los ritos mágicos. Y es que la magia en general, voy a hablar de la magia en general. La magia en general presume que hay un orden subyacente en el universo, en las cosas, un orden impersonal. Y que si uno es capaz de descifrar ese orden, capaz también de comprometer al mundo, al universo, a que haga lo que uno quiera. Esa es la idea de la magia. También descubrir la verdadera esencia de la vida, del mundo,
de la existencia, y al descubrir ese entramado, poder usarlo para hacer nuestra santa voluntad. Que también, curiosamente, y por eso la cábala es mágica, también es el principio de la cábala. Descifrar un orden oculto de las cosas, aunque en la cábala se supone que el fin último es recrear a Dios, conocer a Dios, porque Dios no existe en este plano de vida. Y entonces la cábala trata de eso. También es una fórmula mágica, es un rito que trata de unirte a Dios. Como el rito del mago, el conjuro del mago, que cree que hay palabras primigenias que son la estructura de la materia y de la vida, sabiéndolas y utilizándolas en el orden correcto, pueden hacer cualquier cosa. También ese rito, el rito del mago, te mantiene en contacto con las creencias mágicas. La lectura de cartas, la lectura del café, la lectura de la mano, las limpias que te hacen los médicos brujos, todos estos ritos te mantienen en contacto con la creencia mágica, con la creencia de que hay un orden que somos capaces de descifrar para conjurar al universo. Según yo, eso se llama ciencia. Y los científicos hacen igual, hacen lo mismo. Tratan de descubrir el orden del universo para utilizarlo en nuestro favor, con la gran diferencia que la ciencia sí se puede verificar y que la ciencia siempre da el mismo resultado. Si tú haces algo en un método científico, empiezas con esto y acabas en esto. Si lo haces en la magia, a veces sí, a veces no. Decía el antropólogo Bronislaw Malinowski, uno de mis antropólogos preferidos: si la magia fuera cierta, sería ciencia. Completamente. Pues hasta aquí, mitos y ritos. Y así es como hemos llegado la humanidad a darnos paz para poder vivir en la vida, inventando razones, inventando dioses, demiurgos, espíritus, mundos animados por la magia, lenguajes secretos como la cábala. En fin, este es el mundo que nos tocó vivir, y los mitos han sido capitales invaluables para que la humanidad sea lo que es hoy. Hasta aquí por hoy, ojalá les haya gustado el programa. Los espero en alguna otra ocasión, y los que quieran venir a tomar un café aquí a la selva maya, son bienvenidos. Los esperamos en el próximo programa con la opinión del escritor Javier Correa y su particular visión de las cosas y de la vida. Acompáñenos en temas simpáticos, en relatos extraordinarios, en sus análisis históricos. Gracias.